la única revolución posible es la de uno, es la chiquita, la individual. La rabia, cuando se reposa y uno es capaz de utilizarla para crear alguna cosa, en mi caso es muy fértil. Y mantenerme rabioso, no para putear a nadie ni hacer esas cosas, pero mantenerme rabioso con la realidad me ha permitido hacer este tipo de cosas, ¿cierto? De escribir a partir de eso, de que me sigue molestando y además espero que nunca me deje molestar. Bienvenidos a El Refugio de los Tocados, un espacio para conversar con quienes han mirado de frente sus propias grietas y las han convertido en palabra, en memoria y en belleza. En este episodio nos acompaña Gilmer Mesa, una de las voces más poderosas de la narrativa colombiana contemporánea. Autor de La Cuadra y Las Derrotas, Mesa ha construido una literatura que dialoga con la violencia, la familia, la lealtad y la posibilidad o la imposibilidad de redención. Su escritura nace de Medellín, pero trasciende cualquier geografía. Es una mirada honesta y profundamente humana sobre crecer, sobrevivir y hacerse responsable del propio destino. El capítulo de hoy parte de su libro Los espantos de mamá, una novela en la que se mezcla la memoria, el mito familiar y el eco de una Medellín atravesada por la violencia. Mesa muestra cómo los espantos, los miedos, las advertencias y fantasmas que ella invoca funcionan como una pedagogía emocional y moral para sobrevivir. La novela es un retrato íntimo del hogar como territorio frágil, donde conviven el amor feroz, la dureza, la pobreza y las lecciones que forjan carácter. Es una historia sobre crecer en medio del peligro, pero también sobre la fuerza que sostiene a una familia cuando todo alrededor parece caerse. Esta vez decidí hablar con Mesa sobre uno de sus libros porque, según él, es su obra más personal. Además, aproveché el encuentro que tuvimos en la Feria del Libro de Cali, en la que hablamos sobre ella. Mi nombre es Laura Camila Arevalo Domínguez, soy la editora del Magazine Cultural de El Espectador y les doy la bienvenida. La génesis como tal de ella surge es por una vecina, mi mamá, que la señora tuvo 2 hijos y bueno, uno de ellos muy bandido muy vieja guardia, incluso en la época de mi hermano, y el man llegó adulto siendo bandido, que eso es complicado. Al man sí lo matan, pero como a los 35 años, que eso era rarísimo. Y cuando matan al man, como a los 2 años, la señora fue una vez a visitar a mi mamá, ellas eran mis amigas, eran vecinas ahí en la casa de ella, que quedaba diagonal a donde vivía mi mamá. Y era hablando con mi mamá común y corriente, como cualquier persona, y de un momento a otro decís que bueno, Luz, yo me voy, que voy a ir a hacerle el almuerzo al Huasca. Y el Huasca ya llevaba como 2 años muerto, y entonces ahí yo ya empecé a ver que la señora se le estaba como entrando agua al techo ya, y yo dije, bueno, ya, esto ya no es normal. Pasó el tiempo y como a los 2 años de esa situación, y yo empecé a ver ya a la señora como ya muy decaída y como envejeciendo muy rápido, y como a los 2 años el hermano, el otro hijo de ella, que era un tipo sanísimo, un obrero de una fábrica, se fue a trabajar por la mañana y nunca más volvió a aparecer. Y ahí sí la señora entró como a terrenos de llana y lisa locura. Y en la calle se encontraba la gente y a todo el que se encontraba le decía, ¿viste dónde es que están los hijos míos? Y a mí eso siempre me pareció como tan aterrador, que esta señora como que se pasó a otra realidad en donde sus hijos no estaban asesinados y desaparecidos, sino que los seguía buscando. Y eso a mí me sonó muy similar al reclamo constante que se le atribuye siempre el espanto de la Llorona, de que vaga por los pueblos. Pues supongo que aquí también en el valle debe haber una Llorona, que es la que bota a sus hijos, y entonces por haber botado a sus hijos es castigada y no puede entrar ni al cielo ni al infierno, y se pasa por las trochas buscando a sus hijos y preguntándole a todo el mundo dónde están. Entonces, eso fue como el primer capítulo que yo escribí de esta novela, que es el de La Llorona, y que se relacionaba mucho con un montón de historias que fui conociendo a lo largo de la vida, de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Entonces ahí empezó, y esa Llorona me acordó por ese personaje del Huasca y otro personaje del barrio, que era un man también muy bandido, vieja guardia, que una vez le pegaron 16 tiros en una pierna.
pues, de hecho no fue en una pierna, más lo rafagaron con una metralleta y todos los tiros le pegaron en una pierna y todo el mundo decía que es que él estaba rezado y tal. Esas historias que se cuecen en los barrios. Y claro, entonces yo en la novela le corto la pierna y lo vuelvo la pata solo. Entonces ahí ya tenía dos de estas leyendas folclóricas y me acordé de otra vaina, de unas muchachas, hoy no se puede decir mucho esto, pero unas muchachas que tenían como problemas mentales, ¿cierto? ¿Cómo les dicen? Neurodivergentes, ¿cierto? Entonces, y una de ellas resultó en embarazo y decían las malas lenguas que era el cura, o un pastor más bien, el que la había perjudicado. Entonces ahí sale el cura sin cabeza. Entonces ahí tenía yo ya varias de esas historias que se relacionaban, y bueno, y saqué otra con la silbona, y con la mechuda, y con la barbacoa del muerto, que además era una leyenda que mi papá me había contado y que él había vivido una cosa con esa leyenda y tal. Entonces ya tenía todo eso y me faltaba cómo volver eso y cómo pegarlo, y ahí surge el personaje narrador. Porque yo todas esas leyendas quería que tuvieran la voz narrativa de la mamá del narrador, que además me parecía una voz que era muy necesaria, que fuera distinta al narrador, y bueno, ahí apareció este personaje que se va a trabajar a un cementerio y va descubriendo todas las cosas que pasan en ese cementerio, y que es un cementerio real que existe en Medellín, por donde pasan todos los desaparecidos de este país de las distintas épocas, y bueno, ahí la fui tejiendo. Vámonos como por capas en la novela. En Los espantos de mamá, la memoria se mezcla con el miedo, pero también con la ternura, pero también con el dolor. Se va reconstruyendo esta historia, pero ese movimiento entre los espantos que acechan en las noches, como al barrio, y los horrores que tienen cara, que tienen carne y hueso y sangre sobre todo, ese cruce a mí se me fue revelando como si los espantos fuesen casi que los bastones de la locura. O sea, hay momentos en donde ya la gente se va enfrentando, los personajes de la novela se van enfrentando a estas realidades tan duras que terminan locos. Pero esa manera de abordar la locura quiero hablarla contigo, porque entonces resulta que es como si se pasaran a una realidad, que es algo también que sugieres en la novela, en donde esos espantos se convierten casi que en aliados, o en túneles, o en recursos para justamente pasarse a otro plano, porque es que ya o no les dio, no tuvo sentido, lo sobrepasó. Esa locura, ¿cómo te acercaste a ella y cómo empezaste a narrarla? Bueno, no, me gusta mucho que lo hayas abordado desde eso. Yo de alguna manera, no de una forma tan clara como lo estás expeditando, pero sí creo que la novela alegoriza un poco la figura del espanto y de la locura también. Y creo que sí, porque lo que yo pretendía en realidad era como hacer una gran alegoría de este país, en donde nos toca frente a ciertas realidades que son tan opresivas y tan jodidas y tan invivibles, crearnos una realidad paralela que es otra forma de locura también, y vivir en medio de la locura para aguantar la locura que es vivir en este país lleno de asesinatos y de desaparecidos. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel fundamental pues el mito, o digamos las teorías del mito, ¿cierto? El mito es lo que nos permite explicar un poco lo inexplicable. Entonces, a mí siempre me parece, y me ha parecido todavía, muy fundamental que nosotros le otorguemos tanto poder a entes metafísicos como los espantos que todos conocemos, y que por más positivista que usted sea, todo el que se ve a las 12 de la noche en la encrucijada de un camino rural se echa la bendición mínimo, o se guinda a rezar, ¿cierto? Porque nadie quiere, porque aunque seamos los más positivistas del mundo, uno tiene ese bagaje de historias que le han ido contando y que de hecho las convalidamos al temerles, pero no así
tenemos esa misma potencia de asustarnos, de impactarnos por unos espantos que sí conviven con nosotros y que son aterradores, como los espantos de la indolencia, como los espantos de los desaparecidos en el país, de los asesinatos, de la clase dirigente que hace todo por perpetuarse en el poder y engañan, roban, matan, etc. Y entonces también nos configuramos una narrativa en donde normalizamos esas cosas. En cambio, con los espantos, pues también son una narrativa, pero a eso sí les tememos y a estos otros no. Entonces yo quería como hacer una revisión de todas esas leyendas folclóricas y ver que en realidad están más cerca de nosotros que cualquier otra cosa, que la Llorona en realidad no es la que aparece en los caminos, sino que es la mamá del vecino que perdió a sus 2 hijos y que se los desaparecieron y que nunca sabe dónde están y que prefiere tirarse a la locura que enfrentar eso, porque es difícil en este país enfrentar que el mismo Estado muchas veces es el que nos desaparece a los familiares. Es más fácil también enloquecer por ver que normalizamos que pasen todos los días arrastrando un muerto, que mataron gente que es muy conocida a nosotros y muy cercana a nosotros y que terminen botándolo en el río, y al otro día todos preferimos dar la vuelta larga que pasar por la vera nomás por no identificarlo. Eso yo creo que también es una forma de locura, y que es una forma de locura que nos obliga este país y las dinámicas de este país. Y que, es que yo hablo mucho, eso hay que dejarlo claro también. Y eso nos ha hecho, primero, muy indolentes. Un capítulo de la novela se llama justamente Indolencia. ¿Por qué esta novela es la más personal de todas? Que si bien las había tocado en las otras novelas, aquí ya pues como que los toqué más de frente. Uno de ellos era el alcoholismo, que era una cosa que en todas las otras aparece y está y se fuga, pero en esta sí le dediqué como ciertas páginas de cosas que me costó mucho tiempo pensar y que llevo pensando mucho tiempo y que sí hablan directamente de mí. Aunque, por supuesto, es el mismo narrador de las otras novelas que también dejo claridad siempre, y aunque se parece mucho a mí, no soy yo, ¿cierto? Porque él puede llegar a sitios donde yo no, porque él se puede permitir cosas en ese universo literario que yo no. Él tiene indulgencias que yo no me permito en la vida real, tiene rencores que yo no me permito en la vida real, tiene noblezas que quizás yo no poseo en la vida real, y también tiene odios que yo no me permito, y sí definitivamente, en la vida real. Y tranza con cosas que yo no, porque finalmente es un personaje literario. Pero este narrador de esta novela, que es el mismo de las otras, aquí sí toca unos temas que sí, que yo ya había hecho el quite por otro lado. Y en la voz de la mamá también, que es la mamá del narrador, también tiene muchas cosas que sí han sido conversaciones reales con mi mamá y con la mamá mía de mí, ¿cierto? Que sí aparecen ahí también ese amor absoluto que nos tenemos, esa admiración que yo le tengo a mi mamá, que ha sido una mujer que ha sobrevivido y que ha resistido un montón de jodideces que le han pasado en la vida y un montón de muertes, y que aún así tiene fuerza para seguir queriendo a los hijos, que seguimos vivos. Entonces también era como develar ese sentimiento que tengo yo por mi mamá, que es tan poderoso, porque pues, mi mamá es el amor de mi vida. Justamente a propósito de lo que acabas de decir, esta pregunta me llamó mucho la atención. ¿A quién podría dirigir yo, que a duras penas me mantenía en pie y era un cúmulo de contradicciones, un desobediente de mi propia voluntad, a la que no lograba acatar ni para mantenerme sobrio? Esta es una pregunta que se hace el narrador del libro cuando lo mandan allá a ese cementerio y le dicen: usted va a ser jefe de un montón de gente, además de una cosa que usted no tiene ni idea de hacer, pero pues usted los dirige, ¿no? Y la pregunta me llamó la atención no solamente por la circunstancia del narrador, sino porque ya había escuchado que habías incluido temas como el alcoholismo en la novela, pero además porque yo siento que esta novela está escrita con mucha rabia. Como hay una ráfaga, ahora sí para utilizar la palabra que usaste ahora, de reclamos, como un memorial de agravio a ese Estado que nos ha dejado tan huérfanos tantas veces, pero también a él mismo que se ha traicionado de tantas maneras. Hablemos un poquito más entonces de
ejercicio tan difícil. De todas maneras, yo creo que si bien en esta novela se nota más eso que vos decís, yo creo que toda mi obra está escrita con mucha rabia. Yo de hecho escribo por rabia, porque hay muchas cosas que me molestan y porque la realidad me parece muy jodida y me saca mucho la rabia siempre. Y que en mi caso la rabia es una cosa, obvio, yo sé que por el capitalismo en que vivimos también hay ciertos sentimientos que se han denostado per se, y uno de ellos es la rabia, y claro, entre otras cosas porque no, o nos dejamos llevar del impulso primario que conocemos de ella, que es agredir al otro, insultar al otro, hacer un daño, pero la rabia cuando se reposa y uno es capaz de utilizarla para crear alguna cosa, en mi caso es muy fértil, y mantenerme rabioso, no para putear a nadie ni hacer esas cosas, pero mantenerme rabioso con la realidad me ha permitido hacer este tipo de cosas, ¿cierto? De escribir a partir de eso, de que me sigue molestando y además espero que nunca me deje molestar las injusticias, la corrupción, este tipo de cosas. Entonces, pues también, digamos, el gran memorial, que es la parte del narrador que vos decís, también surge de una experiencia muy desagradable mía, que en algún momento me quedé sin trabajo, mucho tiempo no, como un mes y medio, pero pues para todos los que trabajamos y llegamos a fin de mes orinando sangre, ¿cierto? Pues, quedarse un mes y medio sin trabajo es agotar todas las reservas. Entonces me tocó hacer una cosa que toda la vida había despreciado y fue hablar con un amigo que trabajaba con unos políticos para que me consiguieran qué hacer. Y terminé trabajando en una dependencia en donde tenía que manejar una vaina que se llamaba el presupuesto participativo. Y cuando entré y vi eso, además era un platal el que me ganaba, eso hace tiempo y me ganaba como 7,5 millones de pesos, es un platal. Y duré como 10 días no más en el puesto porque justamente llegué, primero yo no tenía ni idea de qué era eso, y segundo cuando empecé a enterarme de qué era, vi que había un mecanismo tan aceitado de corrupción que era imposible, que no se podía hacer nada, que ya todo el mundo cogía de ahí, que todo el mundo arañaba de ahí, y eso me hizo sentir terriblemente mal y pensar una cosa que puse en la novela y que sigo pensando, y es esa flexibilidad que tenemos nosotros con la corrupción, de que la criticamos, la denostamos hasta que nos toca, y entonces cuando nos toca ya sí nos hacemos los bobos. Y a mí eso, yo no era capaz de vivir con esa vaina. Y entonces eso me hizo como expandir un poco también todo lo que he pensado, porque tampoco era la solución no participar como finalmente lo hice, porque yo entiendo también que cuando usted tiene que llenar la nevera y tiene detrás un montón de hijos y de familia que mantener, pues le toca hacerse el bobo. Entonces me parecía y me sigue indignando que el mecanismo y el sistema sea tan jodidamente bien montado por los que dirigen esta vaina, que a usted le toca participar sí o sí, y si no, pues excindirse, pero así usted se excinda, sigue existiendo el mecanismo. Entonces, cuando yo renuncié a eso y tal, pues tenía mucha rabia y ahí la fui guardando. ¿Sí o qué? Y cuando estaba haciendo esta novela y aparece la figura del narrador, también coincidió con que un amigo, muy amigo mío, trabajó en un cementerio en Medellín que guarda miles de secretos, y me fue soltando un montón de cosas y dije, bueno, aquí me voy a cobrar todas las que le tengo guardadas a este sistema. Entonces por eso también se nota tanto lo que vos decís, que además me gusta cómo suena ese memorial de agravios en contra de este sistema infame que nos obliga incluso a ir en contravía muchas veces de nuestras propias creencias. Ahora que lo pienso y te escucho hablar, ¿será que por eso entonces no nos enloquecemos? Porque de repente ver ese entramado de corrupción, de crimen, de orfandad, hablando en términos de Estado, no nos justifica, pero sí nos explica la participación de ese entramado de corrupción o de la complicidad
de nuestro silencio, porque claro, en la novela también está propuesto que somos absolutamente cómplices de todos los asesinatos y desapariciones que ocurren en este país. Pero ¿y si nos enfrentamos a eso y vemos que es tan difícil arreglarlo, que el monstruo es tan grande, entonces uno ahí qué hace? ¿Cómo sale? Sí, es que eso es lo grave y pues ojalá yo tuviera la solución, ¿cierto? Si tuviera la solución no estaría escribiendo novelas, sino dirigiendo esta vaina para ver si salíamos. Pero yo no puedo hablar sino por mí y por lo poco y mínimo que pienso yo encerrado en mi casa. Y yo estoy seguro que en realidad la única revolución posible es la de uno, es la chiquita, la individual. Porque además también, digamos, tanto el Estado como el mundo son una entelequia que nos creamos para podernos entender, pero que no nos toca directamente. Sea cual sea la situación, la guerra no es guerra sino hasta que le entra uno a la cocina, el hambre no es hambre en general sino hasta que le toca a usted sentirla, y así con cada una de las cosas. Entonces es muy teso porque también yo he pillado que nos es más fácil juzgar la corrupción en grande, ¿cierto? Juzgar el crimen en grande, esos protagónicos, pero somos muy laxos a la hora de juzgar los que nosotros participamos. Entonces, eso, yo creo que ahí es en la única donde uno sí puede cambiar. Entonces, no ser corrupto, no ser deshonesto, no ser desleal. Uno con los de uno, que es hasta donde le alcanza a uno. El mundo de uno en realidad es muy chiquito, es uno y la gente que lo rodea. Y ahí es donde uno sí puede cambiar las cosas, ¿sí? Ahí sí hay una incidencia real, ¿sí? No le haga al vecino, ¿cierto? No le robe al vecino, no hable mal del vecino, o sea cívico. Es decir, hay cosas muy mínimas de nuestra cotidianidad que yo creo que sí tienen una incidencia real en el gran problema. Y no sea ingenuo, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de uno. Ahí yo creo que es donde podemos tener una acción real. Uno estando niña no tiene mucha cabeza para entender eso, pero sí entiende mucho el miedo, porque ese se siente en todo el cuerpo. Es como un vacío hacia adentro, como una fuga de uno mismo, como un hervor al otro lado de la piel, pero un ardor frío que le sale al encuentro como si fuera una persona que apenas aparece la hiela a uno. Y me atrevería a decir, Gilmer, que todos los que hemos nacido en este país, todos los que somos colombianos, sabemos lo que es sentir miedo por la seguridad, como por la vida propia caminando en cualquier calle de esta ciudad. Y eso es lo triste, que el miedo por perder la vida no es por mortales, sino por expuestos, por huérfanos de Estado. Y quiero que hablemos justamente del miedo que narraste en esta novela, que además creo, intuyo que supongo que tiene que ver con el que comenzaste a sentir cuando te diste cuenta del riesgo que estaba corriendo tu hermano. Ese miedo así descrito se me pareció mucho a lo que tú contaste en una entrevista sobre el miedo que tú descubriste en ese momento. Sí, y aquí veo algunos que tienen la cuadra, pues ahí sí que lo describí ya completamente. Y sí, creo que mi primera sensación real, los griegos llaman a eso el sentido trágico de la vida, y el sentido trágico de la vida es cuando uno se da cuenta o tiene pues conciencia de la muerte, pero en una conciencia teórica, pues porque esa la tenemos todos desde que nacemos, que todos sabemos que algún día nos vamos a morir, pero eso es una proyección que no tiene incidencia en la vida de uno. La que tiene incidencia en la vida de uno es cuando uno conoce la muerte real de los que lo rodean. Eso sí es teso, no incluso a la misma. Y que finalmente eso tiene un corolario en que finalmente cuando ya se mueren todos los que lo rodean o se van muriendo, usted sabe que el que sigue es usted. Eso lo hace que usted enfrente la vida de otra manera. Y a mí esa sensación me dio justamente muy chiquito cuando yo todos los días estaba seguro que a mi hermano le iban a matar. Y yo veía salir a ese man y yo decía, ¿será que vuelve? ¿Será que no vuelve? Esa angustia que yo tuve muchos, ya no creo que sean tantos, porque hoy con 47 años, cuando uno dice 2 años, pues eso es nada, ¿cierto? Pero cuando uno tiene 13 años, 2 años, es mucho tiempo. Y yo viví unos 2 o 3 años desde que él empezó a meterse en estas vainas hasta que lo matan, en que todos los días yo sentía eso que digo ahí, ese frío hacia adentro,
ese no estar en el sitio por estar pensando en dónde está él. O sea, yo no podía habitarme yo mismo porque yo estaba habitando siempre dónde estaba él y en qué peligro estaba. En este país se valora es el capital económico y eso es grave. Muchas gracias. Y ese no se consigue, ese no se compra, el otro sí, y por eso pasamos por encima de lo que sea para tener un éxito económico o al menos para aparentarlo. Pero yo en la novela lo puse también y es una cosa que sí me dijo mi mamá alguna vez: la ética es como la inteligencia, no se puede disimular, se tiene o no se tiene. Puede que eso se entienda, pero es mucho más, no sé si fácil, pero probable que uno tome la decisión de tratar de sumarse valor con lo que los demás valoran. Es que es muy difícil tener esa pelea porque es una revolución justamente contigo que nadie más va a entender, porque, no sé, escúchate una canción de reggaetón y queda absolutamente claro que tu valor está en la medida de cuántos brillos puedas mostrar, cuántos videos puedas exponer, cuántos... Sí, pero escuche una de Rubén Blades o de Alcohólicos y verá. Es también las decisiones que uno toma, ¿cierto? Sí, total, pero ¿cuándo te pasaste tú a esa acera? ¿Cómo fue? Porque estabas en un entorno en donde eso pues era más difícil de encontrar. Sí, yo creo que pues primero que soy hijo de mis papás y segundo amigo de mis amigos y eso es una educación sentimental también muy poderosa que he tenido. Ahora, no es que a mí no me sonaran los cantos de sirena que estaban alrededor, sino que, no sé, yo creo que desde niño sí he tenido, tal vez por esa angustia en que me crié de ver a este man ahí tan cerca de eso, de pensar mucho las cosas y de ver las consecuencias de las cosas. Y eso me ha llevado como a tener como cierta precaución de ciertas vainas. Por ejemplo, por supuesto, yo a la persona que más amaba en la vida era mi hermano. Y quería imitarlo en todo, hasta que empezó con esa vaina y yo ya no quería imitarlo, sino protegerlo. Y eso era otra cosa. Y cuando lo matan, por supuesto que había muchas voces hablándome de recobros y de cosas y de un montón de vainas, pero el afecto a mí me salvó porque yo vi a mis papás envejecerse de golpe, porque los vi sacar fuerza donde no tenían para acabar de criar a los 2 hijos que tenían. Y porque a menos de que yo hubiera sido un psicópata, pues queriéndolos como los quería y viendo lo que habíamos perdido, yo no podía propiciar que perdieran otro, ¿cierto? Entonces yo creo que en el fondo todo tiene que ver es con el afecto, y que ese afecto hace que uno tome ciertas decisiones que no sé si serán las mejores, pero al menos que son las que uno intenta que hagan menos daño. Yo creo que lo que dijiste sí es como el meollo del embrollo. Entenderlo es fácil, pero muy fácil. Lo que es difícil es aplicarlo. Es más, y aquí no voy a volver profesor otra vez, eso es Kant. Por eso es que Kant pasa, entre otras cosas, a decir que él fue el que sacó a Dios de la ética, porque los imperativos de Kant, pues para no enunciárselos aquí, se pueden resumir muy fácil, y es: no le haga a otro lo que no quiere que le hagan a usted, ¿cierto? Que eso es fundamental, ¿sí? Y eso no es difícil de entender. Es que Kant lo plantea de una manera muy simple, es decir, si usted tiene como en la cabeza un rollo maluco para saber qué es el bien y qué es el mal, piense si a usted le gustaría. ¿A usted le gustaría que le roban al grabador? Que no le robe a nadie. ¿Sí o qué? Fácil. ¿Sí? ¿A usted le gustaría que le dieran en la cara? Que no le den la cara a nadie. Sí, pilla que es muy fácil. Lo hijo de puta es aplicarlo. Eso es cierto, porque usted me deja esa grabadora ahí, yo digo, yo no me la robé, aunque sea de ella, yo sé que es de ella, pero como la olvido, yo me la llevo. Es el que apaga el celular cuando lo encuentra. ¿Sí, okay? Entonces, o la otra, si no me la robo yo, se la roba a otro, ¿cierto? Entonces ahí es que empezamos a flexibilizar eso. Entonces lo difícil es aplicarlo, pero entenderlo no, todos lo entendemos. Y si hiciéramos ese mínimo esfuerzo, que Kant lo dice, antes de cualquier acción,
piense si usted quiere que eso se vuelva una ley universal. Eso es uno de los imperativos categóricos. Y el otro es, no tome a nadie como un medio para algo, sino como un fin en sí mismo, para no enredarles puesto con filosofía. No le haga a otro lo que no le dé la gana que le hagan a usted. Lo que le parezca que es malo para usted, no se lo haga. Usted tiene esposa y a usted le parecía muy malo que ella le ponga los cachos, pues no le ponga los cachos, marica. Eso es una cosa hasta muy simple. Aplíquelo, eso es lo que dice. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de El Refugio de los Tocados, el podcast dedicado a las conversaciones y las artes que hacemos desde El Espectador. La edición estuvo a cargo de la unidad de video. Los invitamos a seguir la cuenta que El Refugio de los Tocados tiene en Spotify y a escuchar los capítulos anteriores en el canal de YouTube de El Espectador. Mi nombre es Laura Camila Arévalo Domínguez, soy periodista y conductora de este espacio. Los esperamos dentro de 15 días para otra conversación basada en algún poema, en una película o en una canción.